Sumidero 69. Durante los primeros días, todo fue bien. Manténganse lejos de las ventanas y no piensen en ellas, les advirtió el Dr. Neil. En lo que les respecta, era solo otra obligación. A las 11:30 o a las 12 vayan al gimnasio y jueguen con un balón o al ping-pong. A las 12 proyectará una película en la sala de neurología. Lean los periódicos durante un par de horas, pongan discos. Bajaré a las 6. A las 7 estarán en pleno episodio maníaco. ¿Hay alguna posibilidad de un apagón repentino, doctor?, preguntó Avery. Absolutamente ninguna, dijo Neil. Si están agotados, descansen, por supuesto. Esto lo único a lo que probablemente les costará acostumbrarse. Recuerden, todavía están quemando solo 3.500 calorías, por lo que su nivel cinético, y lo notarán cada día más, será un tercio más bajo. Deben hacer cosas fáciles y también hacer concesiones. La mayoría de las actividades han sido programadas especialmente para ustedes, pero aprender a jugar al ajedrez aumentará su capacidad de concentración. Gourel se inclinó hacia adelante. Doctor, preguntó, si queremos, podemos mirar por las ventanas. El Dr. Neil sonrió. No se preocupe, dijo. Los cables están cortados. No podrían dormir ahora, ni aunque lo intentaran. Neil esperó a que los 3 hombres salieran de la sala de conferencias y volvieran al ala de recreación. Y luego bajó de la tarima y cerró la puerta. Era un hombre de baja estatura, ancho de hombros, de unos 50 años, con unos labios afilados e impacientes y facciones menudas. Hizo girar una silla de la primera fila y con destreza se sentó a horcajadas. ¿Y bien?, preguntó. Morley estaba sentado a una de las mesas de la pared del fondo, jugueteando con un lápiz. A sus 30 años, era el miembro más joven del equipo que trabajaba en la clínica bajo la dirección de Neil, pero, por alguna razón, a Neil le gustaba hablar con él. Vio que Neil estaba esperando una respuesta y se encogió de hombros. Parece que todo va perfectamente bien, dijo. La convalecencia quirúrgica ha terminado. Los electrocardiogramas son normales. Esta mañana he visto las radiografías y parece que todo ha cicatrizado bien. Neil lo observó con curiosidad. No parece que lo apruebe. Morley se echó a reír y se puso en pie. Por supuesto que lo apruebo. Caminó por el pasillo entre las mesas, con la bata blanca desabrochada y las manos hundidas en los bolsillos. No, hasta ahora se ha justificado a sí mismo en todos los puntos. El juego apenas acaba de comenzar, pero los invitados se encuentran en muy buen estado. No hay duda de ello. Creo que 3 semanas es poco tiempo para sacarlos de la hipnosis, pero es probable que tenga usted razón. Esta noche es la primera que están completamente conscientes. Vamos a ver cómo están mañana temprano. ¿Espera algo secreto?, le preguntó Neil con ironía. Una retroalimentación masiva de la médula. No, respondió Morley. Una vez más, las pruebas psicométricas no han mostrado absolutamente nada. Ni un solo trauma. Miró el esquema y luego se volvió hacia Neil. Sí, aunque es una estimación algo prematura, creo ha tenido éxito. Neil se apoyó en los codos y relajó los músculos de la mandíbula. Creo que es algo más que éxito. He eliminado los pequeños rasgos y complejos, las insignificantes fobias agresivas, los pequeños cambios en la psique. Muchos de ellos, al menos, no aparecen en las pruebas. Sin embargo, sí he dado en el blanco. Ha sido gracias a usted, Ion, y a todo el equipo. Ha sido un acierto de todos. Morley murmuró algo, pero Neil lo interrumpió. Nadie ha reparado en ello, pero este es un avance tan importante como cuando el primer ictioideo salió del mar protozoico hace 300 millones de años. Por fin hemos liberado la mente de la arcaica necesidad de dormir, de su refugio nocturno en la médula. Con un pequeño corte de bisturí hemos añadido 20 años a las vidas de esos hombres. Solo espero que sepan qué hacer con ellos, comentó Morley. Vamos, Ion, le espetó Neil. Eso no es un argumento. Lo que hagan con su tiempo es responsabilidad suya, de todos modos. La mayoría, como hacemos casi todos, aprovechará cualquier oportunidad que le surja. Aún es demasiado pronto para pensar en ello,
pero visualice la aplicación universal de nuestra técnica. Por primera vez, el hombre vivirá el día completo, las 24 horas, sin perder un tercio como un inválido, soñando durante 8 horas con espectáculos de erotismo infantil. Cansado, Neil se interrumpió y se frotó los ojos. ¿Qué le preocupa?, preguntó. Morley hizo un breve gesto de impotencia con la mano. No estoy seguro, pero es que yo. Jugueteó con el cerebro de plástico montado en un soporte al lado de la pizarra. En uno de los arcos frontales se reflejaba la imagen de Neil, con una cara torcida y sin mentón y un cráneo abultado. Sentado solo entre los pupitres del aula vacía parecía un genio loco esperando pacientemente un examen que nadie podía hacerle. Morley le dio la vuelta al modelo con un dedo, mirando la extraña imagen, que desaparecía. Sé que todo lo que ha hecho es cerrar algunos circuitos en el hipotálamo, y veo que los resultados serán espectaculares. Es probable que precipite la mayor revolución social y económica desde el pecado original. Pero por alguna razón no puedo apartar de mi mente la historia de Chekhov, la del hombre que acepta una apuesta de 1.000.000 de rublos y debe estar encerrado solo durante 10 años. Lo intenta, nada sale mal, pero un minuto antes de que se acabe el tiempo abandona su habitación deliberadamente. Por supuesto, está loco. ¿Y? No lo sé. He pensado en ello durante toda la semana. Neil dejó escapar un resoplido. Supongo que trata de decir que el sueño es algún tipo de actividad comunitaria y que esos 3 hombres están ahora aislados, desterrados del inconsciente colectivo, del oscuro sueño oceánico. ¿Es eso? Tal vez. Tonterías, Ion. Cuanto más contengamos el inconsciente, mejor. Estamos rellenando algunas lagunas. Fisiológicamente, el sueño no es más que un síntoma inconveniente de anoxemia cerebral. No es que tengamos miedo a estar ausentes, es el sueño. Uno se aferra a su asiento en primera fila para contemplar el espectáculo de los sueños. No, dijo Morley con calma. A veces la agresividad de Neil le sorprendía, era como si considerara que dormir era algún secreto vergonzoso, un vicio oculto. Lo que quiero decir es que, para bien o para mal, Lang, Gourel y Avery están atrapados en ellos mismos. Nunca podrán escapar, ni siquiera un par de minutos, y mucho menos durante 8 horas. ¿Cuánto tiempo se puede soportar eso? Tal vez se necesiten 8 horas diarias para superar el trauma de ser uno mismo. Recuerde, usted y yo no siempre estaremos cerca, alimentándolos con pruebas y con películas. ¿Qué pasará si se cansan de ellos mismos? No lo harán, respondió Neil. Se puso de pie, repentinamente aburrido de las preguntas de Morley. El ritmo total de sus vidas será más bajo que el nuestro. Y el estado de tensión no cristalizará. Nosotros pronto les pareceremos un grupo de maníaco-depresivos, dando vueltas como derviches la mitad del día y luego cayendo en un estado de estupor la otra mitad. Se dirigió a la puerta y se acercó al interruptor de la luz. Bien. Lo veré a las 6 en punto. Salieron de la sala de conferencias y se encaminaron juntos hacia el pasillo. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Morley. Neil se echó a reír. ¿Qué cree que voy a hacer?, respondió. Voy a dormir profundamente toda la noche. Poco después de medianoche, Avery y Gourel jugaban al ping-pong en el gimnasio iluminado. Eran jugadores expertos y pasaban la pelota de un lado a otro con el mínimo esfuerzo. Ambos se sentían fuertes y alerta. Avery sudaba un poco, pero más a causa de las lámparas del techo, mantenidas por razones de seguridad, para provocar una deilusión de día continuo, que por cualquier esfuerzo excesivo. El más antiguo de los 3 voluntarios, una figura alta de rostro delgado, no parecía querer hablar con Gourel y se concentraba en el juego. Sabía que no encontraría rastro alguno de fatiga, pero mientras jugaba comprobaba cuidadosamente el ritmo respiratorio y el tono muscular y no dejaba de mirar el reloj. Gourel, un hombre vivaz pero de gestos tranquilos, también estaba callado. Entre golpe y golpe miraba detalladamente el gimnasio, fijándose en las paredes, grandes como las de un hangar, en el suelo pulido y en las claraboyas cerradas del techo. De vez en cuando, sin darse cuenta, se tocaba la cicatriz circular de la trepanación que le habían efectuado en la parte posterior del cráneo.
En el centro del gimnasio había un par de sillones y un sofá en torno a un tocadiscos, y allí Lang jugaba al ajedrez con Morley, que hacía su turno de guardia nocturna. Lang estaba inclinado sobre el tablero. De aspecto agresivo, tenía los cabellos tiesos como alambres, la nariz afilada y la boca pequeña, y miraba las piezas muy de cerca. Jugaba contra Morley con regularidad desde que había llegado a la clínica 4 meses atrás, y los dos estaban casi igualados, aunque quizá Morley le llevaba una pequeña ventaja. Pero esa noche Lang había abierto con un ataque nuevo, y después de 10 movimientos había completado su desarrollo y empezado a destruir las defensas de Morley. Tenía la mente clara y precisa, bien enfocada en el juego frente a él, a pesar de que esa misma mañana él y los otros dos habían salido del nebuloso mundo de la posthipnosis, en el que habían estado sumidos durante 3 semanas como fantasmas lobotomizados. Detrás de él, en una de las paredes del gimnasio, estaban las oficinas que albergaban la unidad de control. Por encima del hombro vio un rostro examinándole a través de la ventanilla circular de observación de una de las puertas. Aquí, en alerta permanente, un grupo de enfermeros y practicantes se sentaban a esperar con sus carritos de emergencia. La puerta del fondo, que daba a un cuartito con 3 catres, se mantenía constantemente bajo llave. Tras unos momentos, el rostro se retiró. Lang sonrió al pensar en la complicada maquinaria que lo cuidaba. Confiaba en Neil plenamente y tenía fe absoluta en el éxito del experimento. Neil le había asegurado que, en el peor de los escenarios posibles, la súbita acumulación de metabolitos en la sangre podía provocar un leve letargo, pero su cerebro seguiría intacto. Fibra nerviosa, Robert, le decía Neil una y otra vez. Nunca se cansa. El cerebro no puede cansarse. Mientras esperaba a que Morley moviera, miró la hora en el reloj de la pared. Las 12:20. Morley bostezó, el rostro marcado bajo la piel gris. Parecía cansado y aburrido. Se dejó caer en el sillón y apoyó el rostro en la palma de la mano. Lang pensó en lo débiles y primitivos que parecen enseguida los que dormían, sus mentes abrumadas cada noche bajo la carga de las toxinas acumuladas, la conciencia gastada, deshilachada. De pronto se dio cuenta de que en ese mismo momento Neil estaría durmiendo. Y le vino a la mente una curiosa y desconcertante imagen de Neil, acurrucado en cama deshecha 2 plantas más arriba. Con el nivel de azúcar en sangre bajo y el cerebro a la deriva. Lang se rió de su propia soberbia, y Morley le mató la torre que acababa de mover. Debo de estar ciego. ¿Qué he hecho? No, dijo Lang, riéndose de nuevo. Es que acabo de descubrir que estoy despierto. Morley sonrió. Tendremos que establecer esto como una de las frases de esta semana. Colocó de nuevo la torre, se inclinó hacia atrás y miró a los jugadores de ping-pong. Gourel había golpeado la pelota con un revés rápido y Avery corría tras ella. Parecen estar bien. ¿Y usted qué tal? Perfectamente, aseguró Lang. Sus ojos recorrieron el tablero y movió antes de que Morley pudiera respirar de nuevo. Por lo general continuaban hasta el final juego. Pero esa noche Morley quiso terminar en el 20º movimiento. Bien, dijo alentadoramente. Acabaría con Neil enseguida. Otra. No. En realidad, el juego me aburre. Y creo que eso será un problema. Afróntelo. Dese tiempo. Lang sacó uno de los discos de Bach del estante del armario de registro. Puso uno de los conciertos de Brandeburgo en el tocadiscos y bajó la aguja. Cuando empezaron a sonar los ricos patrones del contrapunto se sentó y se puso a escuchar la música con atención. Morley pensaba, absurdo. ¿Cuán rápido puedes ir? Hace 3 meses era simplemente un tipo sofisticado. Las siguientes horas pasaron rápidamente. A la 1:30 subieron a cirugía, donde Morley y uno de los internos les hicieron un examen físico de los riñones, del ritmo cardíaco y de los reflejos. Vestidos de nuevo, fueron a la cafetería vacía para tomar un aperitivo y allí sentados se pusieron a discutir cómo llamarían a esta nueva quinta comida. Avery sugirió bocado, y Morley, mordisco. A las 2 ocuparon sus lugares en la sala de neurología, y pasaron un par de horas viendo películas sobre sus ejercicios hipnóticos de las 3 semanas anteriores. Cuando terminó el programa, casi al final de la noche,
volvieron de nuevo al gimnasio. Todavía estaban relajados y alegres. Gourel abría la comitiva, bromeando con Lang sobre algunos episodios de las películas, imitando su estado de trance. Con los ojos cerrados, la boca abierta, le enseñaba a Lang, que le seguía el paso. Mírate, parece que aún continúas así. Créeme, Lang, no estás despierto, vas como sonámbulo. Se dirigió a Morley. No es así, doctor. Morley se tragó un bostezo. Bueno, entonces ya somos dos. Lo siguió por el pasillo, esforzándose por mantenerse despierto, sintiendo como si fuese él, y no los tres hombres frente a él, el que llevara 3 semanas sin dormir. Aunque la clínica estaba en calma, por orden de Neil todas las luces de los pasillos y escaleras estaban encendidas. Delante de ellos 2 enfermeros comprobaban que las ventanas y puertas que había a lo largo de los pasillos por donde pasaban estaban cerradas. En ninguna parte había sombras y oscuridad. Neil había insistido en ello, reconociendo a regañadientes una posible asociación entre oscuridad y sueño. Admitámoslo. En casi todos los organismos la asociación es lo suficientemente fuerte para convertirse en un reflejo. Para sobrevivir, los mamíferos superiores necesitan un aparato sensorial sumamente agudo, combinado con una gran capacidad para almacenar y clasificar información. Húndalos en la oscuridad, corte el flujo de información visual hacia la corteza y se quedarán paralizados. El sueño es un reflejo defensivo. Reduce la velocidad metabólica, conserva la energía, aumenta la supervivencia potencial del organismo mediante la fusión con su hábitat. En el descansillo a mitad de la escalera había una ancha ventana cerrada que durante el día se abría al parque detrás de la clínica. Al pasar junto a ella, Gourel se detuvo. Se acercó y cogió el pestillo de la persiana. Sin soltar el cierre se volvió hacia Morley, que lo observaba desde el descansillo anterior. «¿Tabú, doctor?», le preguntó. Morley miró a cada uno de los 3 hombres. Gourel estaba tranquilo, imperturbable, al parecer satisfaciendo nada más siniestro que un capricho ocioso. Lang se apoyó en la barandilla, mirando con curiosidad, pero con la típica expresión de interés clínico. Solo Avery parecía un poco nervioso, con la cara pálida y delgada. Morley tuvo un pensamiento irrelevante, las 4 de la madrugada. Necesitarán afeitarse 2 veces al día. ¿Por qué no está Neil aquí? Sabía que buscarían una ventana en cuanto tuvieran la oportunidad. Se dio cuenta de que Lang lo miraba divertido, con una sonrisa en los labios, y se encogió de hombros, tratando de disimular su inquietud. Ábrala si quiere. Como dijo Neil, los cables están cortados. Gourel abrió el cierre, se acercó más a la ventana y miró hacia la noche. El césped gris se extendía hacia las colinas de pinos en la distancia. A un par de kilómetros a la izquierda un letrero de neón se apagaba y se encendía. Ni Gourel ni Lang manifestaron reacción alguna, y su interés empezó a decaer momentos después. Avery sintió una repentina presión en el corazón, pero se contuvo. Sus ojos empezaron a escudriñar en la oscuridad, el cielo estaba despejado y sin nubes, y la claridad de las estrellas marcaba la franja lechosa y estrecha del borde de la galaxia. Observó en silencio, dejando que el viento le enfriara el sudor del cuello y la cara. Morley se acercó a la ventana y apoyó los codos en el alféizar junto a Avery. Por el rabillo del ojo lo vigilaba en busca de cualquier temblor motriz, un parpadeo, una expiración acelerada que señalara una reacción refleja. Recordaba las palabras de Neil: en el hombre, el sueño es un acto en gran parte volitivo, y el reflejo está condicionado por el hábito. Pero el que hayamos extirpado los lóbulos hipotalámicos que regulan el flujo de la conciencia no significa que el reflejo no se dispare por otra vía. Sin embargo, tarde o temprano tendremos que correr el riesgo y enseñarles la cara oscura del sol. Morley reflexionaba sobre eso cuando alguien le dio un codazo en el brazo. «Doctor», oyó que le decía Lang. «Doctor Morley». Salió del trance con un sobresalto. Estaba solo en la ventana. Gourel y Avery ya estaban a mitad del siguiente tramo de escaleras. «¿Qué pasa?», preguntó Morley enseguida. «Nada», le aseguró Lang. «Volvemos al gimnasio». Miró fijamente a Morley. «¿Está usted bien?». Morley se frotó la cara. «Dios, debo de haberme dormido».
Le echó un vistazo a su reloj, las 4:20. Habían estado en la ventana más de 15 minutos. Todo lo que podía recordar era el momento en que se había apoyado en el alféizar. Y yo que estaba preocupado por usted. Todo el mundo parecía divertido ante aquello, Gourel en particular. Doctor, dijo arrastrando las palabras. Si le interesa puedo recomendarle un buen especialista en narcóticos. Después de las 5 sintieron un descenso gradual del tono muscular en brazos y piernas. Los residuos renales y extrarrenales obstruían lentamente los tejidos. Tenían las manos húmedas y entumecidas, las plantas de los pies como de goma esponjosa. La sensación era vagamente inquietante, porque no iba acompañada de ningún síntoma de fatiga mental. El entumecimiento se extendía. Avery se dio cuenta de que la piel se le tensaba en los pómulos, le tiraba de las sienes y le producía una ligera jaqueca. Pasaba obstinadamente las páginas de una revista, notando como si sus manos fueran de plomo. Entonces apareció Neil, y todos parecieron revivir. Neil tenía un aspecto fresco y elegante, y se balanceaba sobre las puntas de los pies. ¿Cómo va el turno de noche?, preguntó enseguida, caminando entre ellos y sin dejar de sonreír. ¿Se encuentran bien? No muy mal, doctor, respondió Gourel. Solo es un ligero caso de insomnio. Neil se rió, le dio una palmada en el hombro y los condujo hasta la sala de cirugía. A las 9, afeitados y con ropa limpia, se reunieron en la sala de conferencias. Se sentían frescos y listos otra vez. La insensibilidad periférica y el ligero sopor habían desaparecido tan pronto como se habían conectado al gotero desintoxicante, y Neil les anunció que dentro de una semana sus riñones se habrían ensanchado lo suficiente como para valerse por sí mismos. Durante toda la mañana y parte de la tarde trabajaron en una serie de pruebas de inteligencia asociativa y rendimiento. Neil se mantenía firme ante aquello, señalándoles repetidamente la pantalla catódica, planteándoles malabares con intrincadas secuencias numéricas y geométricas y haciéndoles elaborar cadenas de palabras. Parecía más que satisfecho con los resultados. Cuanto más corto es el tiempo de acceso, más profundas son las trazas en la memoria, le dijo Morley después de que los 3 hombres se hubieran marchado para el periodo de descanso de las 5. Montones de materia prima psíquica, continuó, señalando las pruebas repartidas por la superficie del escritorio de su oficina. Y usted estaba preocupado por el inconsciente. Mire los tests de Rorschach de Lange. Créame, Ion, pronto recordará sus experiencias fetales. Morley asintió, disipadas sus dudas anteriores. Durante las 2 semanas siguientes, O'Neil estuvieron con los 3 hombres continuamente, sentados bajo las lámparas en el centro del gimnasio, evaluando su asimilación de las 8 horas extras, observando cuidadosamente cualquier síntoma de abstinencia. Neil los llevaba de una fase del programa a la siguiente, a través de periodos de pruebas durante las largas horas de las noches interminables, inyectando entusiasmo con su poderoso ego a todos los miembros de la unidad. En privado, Morley estaba preocupado por el aumento de intensidad en la relación emocional entre Neil y los 3 hombres. Tenía miedo de que llegaran a identificar a su superior con el experimento. Si suena la campana el perro empieza a salivar, pero, después de un largo periodo de acondicionamiento, un día la campana deja de sonar y el perro pierde temporalmente la capacidad de alimentarse por sí mismo. El hiato apenas perjudica a un perro, pero puede desencadenar un desastre en una psique ya hipersensibilizada. Neil estaba muy pendiente de aquello. Al final de las 2 primeras semanas, atrapó un fuerte resfriado después de estar allí sentado toda la noche, y decidió quedarse en la cama todo el día siguiente. Llamó a Morley a su despacho. La transferencia es demasiado positiva. Necesitamos reducirla un poco. Estoy de acuerdo, convino Morley. Pero, ¿cómo? Dígales que dormiré 48 horas, dijo Neil. Cogió un montón de informes, láminas y exámenes y se los puso bajo el brazo. Me he tomado, deliberadamente, una sobredosis de sedantes para descansar un poco. Dígaselo también. ¿No será un poco drástico?, preguntó Morley. Le odiarán por ello. Pero Neil solo sonrió y se fue a requisar un despacho cerca de su dormitorio. Esa noche, Morley estuvo de servicio en el gimnasio desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Como de costumbre, primero comprobó que los enfermeros estaban preparados con sus carritos de emergencia, leyó el registro del supervisor anterior, uno de los internos más antiguos. Y luego se acercó al círculo de sillas. Se sentó en el sofá junto a Lang y hojeó una revista, sin dejar de observar cuidadosamente a los tres hombres. Al resplandor de las lámparas sus rostros delgados tenían un aspecto cianótico. El interno le había advertido que Avery y Gourel habían estado mucho rato jugando al ping-pong, pero que a las 11 habían dejado de jugar y se habían sentado en los sillones. Luego leyeron con desgana y fueron 2 veces a la cafetería, escoltados siempre por uno de los enfermeros. Morley les habló de Neil, pero sorprendentemente ninguno de ellos hizo el menor comentario. Lentamente llegó la medianoche. Avery leía, con su largo cuerpo acurrucado en un sillón. Gourel jugaba solo al ajedrez. Morley dormitaba. Lang se sentía inquieto. El silencio del gimnasio y la ausencia de movimiento le oprimían. Encendió el tocadiscos y puso uno de los conciertos de Brandeburgo para entretenerse analizando sus temas. Después se hizo a sí mismo una prueba de asociación de palabras, pasando las páginas de un libro y usando la palabra que había en la esquina derecha superior de cada página como lista de control. Morley se incorporó. ¿Algo nuevo?, preguntó. Algunas respuestas interesantes. Lang cogió un bloc de notas y anotó algo. Se las enseñaré a Neil por la mañana, o cuando se despierte. Contempló pensativo las lámparas. Solo es una especulación, pero ¿hacia dónde cree que daremos el siguiente paso? ¿Hacia dónde?, preguntó Morley sin entender. Lang hizo un gesto vago con las manos. Me refiero a la pendiente evolutiva. Hace 300 millones de años dejamos atrás el mar primitivo y empezamos a respirar aire. Ahora hemos dado el siguiente paso al eliminar el sueño. ¿Cuál será el siguiente? Morley sacudió la cabeza. Los 2 pasos no son análogos. De todos modos, en realidad nunca dejamos atrás el mar primitivo. Seguimos llevando una réplica privada de él en la corriente sanguínea. Todo lo que se ha hecho es aislar una pieza necesaria del entorno físico con el fin de escapar de ella. Lang asintió. Estaba pensando algo así. Dígame, ¿se le ha ocurrido pensar alguna vez en lo completamente orientada que está la psique hacia la muerte? Morley sonrió. De vez en cuando, dijo mientras se preguntaba a dónde quería llegar con todo aquello. Es curioso, continuó Lang pensativo. El principio del placer-dolor, la compulsión por la supervivencia mediante el sexo, la obsesión del superego por el mañana. La mayoría de las veces la psique no puede ver más allá de su propia lápida. Pero, ¿por qué se ha llegado a tan extraña fijación? Por una razón muy obvia, dijo mientras cortaba el aire con el dedo índice, porque todas las noches se nos recuerda de un modo muy convincente el destino que nos aguarda. ¿Se refiere usted al agujero negro?, sugirió Morley con ironía. Al sueño. Exactamente. Es simplemente una pseudomuerte. Por supuesto, no se es consciente de ello, pero debe de ser aterrador. Frunció el ceño. No creo siquiera que Neil se dé cuenta de que, lejos de ser algo tranquilo, el sueño es una experiencia realmente traumática. Así que eso es todo, pensó Morley. Había hecho el gran análisis durmiendo en su propia cama. Trató de decidir qué era peor, si los pacientes que sabían mucho de psiquiatría o los que no tenían ni idea. Eliminando el sueño, dijo Lang, también se eliminan el mecanismo del miedo y el de defensa erigidos a su alrededor. Entonces, por fin, la psique tiene una oportunidad de orientarse hacia algo más valioso. Como por ejemplo. No lo sé. Tal vez, el propio yo. Interesante, comentó Morley. Eran las 3:10 de la madrugada y decidió pasar la siguiente hora revisando las pruebas de Lang. Esperó unos prudentes 5 minutos, luego se levantó y se acercó a la sala de cirugía. Lang pasó un brazo por encima del respaldo del sofá y miró hacia la puerta de la sala de enfermería. ¿A qué está jugando Morley?, preguntó. ¿Alguien lo ha visto? Avery bajó la mirada hacia su revista. Ha mirado en la sala de enfermería. Hace 10 minutos, dijo Lang. No lo hemos visto desde entonces. Se supone que debería estar con nosotros continuamente.
¿Dónde está? Gourel, que seguía jugando solo al ajedrez, levantó la mirada del tablero y dijo: Tal vez a estas horas de la noche ya esté cansado. Será mejor que lo despierte antes de que Neil se entere. Es probable que esté dormido sobre un montón de exámenes de pruebas. Lang sonrió y se sentó en el sofá. Gourel se acercó al tocadiscos, eligió un disco y lo puso en el plato. Cuando el tocadiscos empezó a sonar, Lang se dio cuenta de lo silencioso y desierto que parecía el gimnasio. La clínica estaba siempre en calma, pero incluso por la noche había algún ruido residual, alguien arrastrando una silla, el zumbido de un generador en alguna sala, detalles que indicaban que allí había vida. Ahora hasta el aire estaba inmóvil. Lang escuchó con atención. El lugar estaba muerto, como un edificio abandonado, sin eco alguno. Se levantó y fue a la sala de enfermería. Sabía que Neil solía charlar con el equipo de control, pero la ausencia de Morley lo desconcertaba. Llegó a la puerta y miró por la ventanilla para ver si estaba Morley dentro. La habitación estaba vacía. La luz estaba encendida, 2 carritos de emergencias en su lugar habitual en la pared cerca de la puerta, una baraja de cartas esparcidas sobre la mesa, pero el habitual grupo de 3 o 4 internos no estaba por ningún lado. Lang dudó, trató de abrir la puerta pero estaba cerrada con llave. Probó de nuevo y entonces gritó por encima del hombro: «Avery. Aquí no hay nadie. Pruebe al lado. Probablemente estarán recibiendo las instrucciones para la jornada de mañana». Lang se acercó a la oficina de cirugía. La luz estaba apagada pero pudo ver el escritorio esmaltado en blanco y los grandes tableros de la pared con las tareas asignadas. Tampoco había nadie en el interior. Avery y Gourel se miraron. ¿Están ahí?, preguntó Avery. No, respondió Lang girando el picaporte. La puerta está cerrada. Gourel apagó el tocadiscos y se acercó a Avery. Probaron en otras 2 puertas. Estarán por ahí, dijo Avery. Tiene que haber al menos una persona de guardia. Señaló la puerta del fondo. ¿Y esa? Cerrada, respondió Lang. La puerta 69 siempre ha estado cerrada. Creo que conduce al sótano. Vamos al despacho de Neil, sugirió Gourel. Si no están allí iremos a recepción y trataremos de salir. Debe de ser algún tipo de maniobra de Neil. En la puerta del despacho de Neil no había ventanilla. Gourel llamó, esperó, y volvió a llamar, esta vez con más contundencia. Lang intentó abrir y luego se agachó para mirar por debajo. La luz está apagada, informó. Avery se volvió y miró las otras 2 puertas del gimnasio en la pared del fondo, una llevaba a la cafetería y al ala de neurología, y la otra al aparcamiento en la parte trasera de la clínica. ¿Cree que todo esto será idea de Neil?, preguntó. Para comprobar si somos capaces de soportar una noche sin más ayuda que nuestros propios medios. Pero Neil está durmiendo, objetó Lang. Estará en cama durante un par de días. A menos que... Gourel señaló las sillas con un gesto de cabeza. Vamos. Probablemente él y Morley nos están observando ahora mismo. Regresaron a sus asientos. Gourel se llevó el tablero de ajedrez al sofá y colocó las piezas. Avery y Lang se sentaron en los sillones, abrieron sendas revistas y se pusieron a hojearlas. Por encima de ellos, las lámparas arrojaban sus amplios conos de luz en el silencio. El único ruido era el lento movimiento de izquierda a derecha del reloj. Las 3:15. El cambio era imperceptible. Al principio una ligera variación de perspectiva, una decoloración y un reagrupamiento de los contornos. En alguna parte un foco se movía, una sombra avanzaba lentamente por la pared, reduciendo o aumentando su alcance. El movimiento era fluido, una progresión infinitesimal, pero poco a poco se reveló su sentido total. El gimnasio iba encogiéndose. Poco a poco, las paredes se movían hacia el interior, estrechando la superficie de la planta. A medida que avanzaban unas hacia las otras, sus formas se alteraban, las filas de claraboyas se hacían borrosas y tenues, los cables de alimentación que discurrían a lo largo de la base de la pared se fusionaban con el zócalo, los deflectores cuadrados de las salidas de aire desaparecían. Por encima, como si fuera la superficie inferior de un enorme ascensor, el techo bajaba hacia el suelo.
Gourel apoyó los codos en el tablero de ajedrez y hundió el rostro entre las manos. Estaba bloqueado por un jaque mate, pero seguía moviendo las piezas dentro y fuera de la esquina del tablero, mirando al vacío en busca de inspiración, mientras sus ojos recorrían cuidadosamente las paredes a su alrededor. Desde algún lugar, lo sabía, Neil lo estaba observando. Levantó la vista y miró la pared más alejada, frente a él, en busca de algún panel retráctil. Desde hacía un tiempo estaba tratando de descubrir la mirilla por donde Neil lo espiaba, pero sin ningún éxito. Las paredes eran blancas y no revelaban rasgos distintivos. Había revisado 2 veces cada centímetro cuadrado de superficie frente a él y, aparte de las 3 puertas, no parecía haber ninguna abertura, por pequeña que fuera. Al rato se le empezó a cansar la vista, se apartó del tablero y se tumbó en el sofá. Por encima de él, tubos fluorescentes colgaban del techo montados en soportes cuadrados de plástico que difundían la luz. Estaba a punto de hablarles a Avery y a Lang sobre su búsqueda de la mirilla cuando se dio cuenta de que cualquiera de aquellos soportes podía ocultar un micrófono. Decidió estirar las piernas, se puso de pie y caminó por la sala. Después de media hora frente al ajedrez se sentía agobiado e inquieto, y le hubiera gustado jugar a la pelota o ejercitar los músculos en la máquina de remo. Pero, aparte de los sillones y del tocadiscos, el hecho de que no hubiera más instalaciones de ocio era un verdadero fastidio. Llegó a la pared del fondo y la recorrió de punta a punta, atento al menor ruido en las habitaciones contiguas. Estaba empezando a sentirse molesto con Neil por toda aquella especie de conspiración, pero se dio cuenta de que eran las 3:15 y que en menos de 3 horas todo habría terminado. El gimnasio estaba cerrado. Ahora se reducía casi a la mitad de su tamaño original, con las paredes desnudas y sin ventanas. Era una gran caja que se contraía. Las paredes laterales avanzaban una hacia la otra a lo largo de una línea abstracta, como gigantescos planos en un flujo multidimensional. Solo quedaban el reloj y una puerta. Lang había descubierto dónde estaba escondido el micrófono. Se inclinó hacia adelante en su silla, hizo crujir los nudillos y le cedió su asiento a Gourel. Avery estaba en el otro sillón, con los pies encima del tocadiscos. «Siéntate un rato», dijo Lang. «Quiero dar un paseo». Gourel se dejó caer en la silla. «Voy a preguntarle a Neil si podemos poner aquí una mesa de ping-pong. Nos ayudará a pasar el tiempo y haremos un poco de ejercicio». «Buena idea», asintió Lang. «Si podemos pasar la mesa por la puerta». «Dudo de que haya espacio suficiente, aunque pongamos las sillas contra la pared». Cruzó la sala y miró por la ventanilla de la sala de enfermería. La luz estaba encendida, pero aún no había nadie dentro. Se acercó al tocadiscos y paseó alrededor de él un rato. De repente se dio la vuelta y pisó el cable conectado a una toma de corriente. El enchufe cayó al suelo. Lang se incorporó y fue a sentarse en el brazo del sillón de Gourel. «Acabo de desconectar el micrófono», le confió. Gourel miró a su alrededor con cuidado. ¿Dónde estaba? «Junto al tocadiscos», señaló Lang, riéndose en voz baja. «He pillado a Neil, se pondrá hecho una furia cuando descubra que no puede oírnos». «¿Por qué has pensado que estaba en el tocadiscos? ¿Qué mejor lugar?» «Además, no podía estar en otro sitio», señaló el soporte suspendido del centro del techo. «A excepción de las 2 bombillas, está vacío. El tocadiscos es el lugar obvio. Tenía la sensación de que estaba allí, pero no he estado seguro hasta que me he dado cuenta de que tenemos tocadiscos, pero no discos». Gourel asintió sabiamente. Lang se alejó riendo para sus adentros. Sobre la puerta de la sala 69, el reloj marcaba las 3:15. El movimiento se aceleraba. Lo que una vez fue el gimnasio, ahora era una pequeña habitación de 2 metros de ancho, un cubo hermético, casi perfecto. Las paredes se movían hacia el interior a lo largo de las diagonales, a pocos metros del punto de colisión. Avery vio a Gourel y a Lang dando vueltas alrededor de su silla. «¿No queréis sentaros?», preguntó. Ambos negaron con la cabeza. Avery continuó sentado durante unos minutos, luego se levantó y se desperezó. «Las 3:15», comentó, presionando el techo con las manos. «Parece que va a ser una noche larga».
Se echó hacia atrás para dejar pasar a Gourel y luego empezó a seguir a los demás en su paseo alrededor del estrecho espacio entre el sillón y las paredes. No sé cómo Neil espera que estemos despiertos en este agujero 24 horas al día, continuó. ¿Por qué no podemos tener un televisor? Incluso una radio ya sería algo. Gourel, seguido de Avery y con Lang cerrando el círculo, comenzaban a encorvarse y ya caminaban con la cabeza inclinada hacia el suelo, moviendo los pies al ritmo lento y plomizo del reloj. Aquello era ya un sumidero, un estrecho cubículo vertical de pocos metros de ancho y menos de 2 de alto. Arriba, una solitaria bombilla polvorienta brillaba debajo de una rejilla de acero. Como si se desmoronara bajo el empuje de su propio impulso, la superficie de las paredes se cuarteó y ahora parecía de piedra dura, picada. Gourel se agachó para atarse el cordón del zapato, y Avery chocó contra él, golpeándose un hombro contra la pared. ¿Estás bien?, preguntó, cogiendo del brazo a Gourel. Este lugar es demasiado pequeño. No puedo entender por qué Neil nos metió aquí. Se apoyó contra la pared, agachando la cabeza para evitar darse contra el techo, pensativo. ¿Qué hora es?, preguntó. Yo diría que sobre las 3:15, aventuró Lang. Más o menos. Lang, preguntó Avery, ¿dónde está la salida de ventilación? Lang recorrió las paredes y el techo con la mirada. Tiene que haber una en alguna parte. Gourel se levantó y examinó el suelo entre sus pies. Puede que haya alguna en la rejilla de la luz, sugirió Gourel. Alzó la mano y deslizó los dedos a través de la rejilla, por detrás de la bombilla. Aquí no hay nada. Está vacío. Diría que nos queda aire para media hora. Más o menos, dijo Avery. ¿Sabes? Aquí hay algo. Entonces Lang le interrumpió. Avery, le preguntó, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Qué quieres decir, hasta aquí? Estamos en el equipo de Neil. Lang le interrumpió de nuevo. Lo sé, señaló el suelo. Quiero decir, hasta aquí dentro. Gourel sacudió la cabeza. Lang, relájate. ¿Cómo crees que hemos entrado? Por la puerta. Lang miró directamente a Gourel y luego a Avery. ¿Qué puerta?, preguntó con calma. Gourel y Avery vacilaron, luego se volvieron y miraron las paredes, el suelo y el techo. Avery pasó las manos por la maciza mampostería, se arrodilló y palpó las losas de piedra rugosa. Gourel, a su lado, escarbó en las finas junturas de las baldosas. Impasible, Lang los miraba desde un rincón. La expresión de su rostro estaba tranquila e inmóvil, pero en su sien izquierda una vena le latía exageradamente. Cuando por fin se levantaron, mirándose vacilantes el uno al otro, se encontraba entre ellos, aún pegado a la pared. «Neil. Neil», gritó, golpeando furiosamente la pared con los puños. «Neil. Neil». Por encima de ellos, lentamente, la luz comenzó a desvanecerse. Morley cerró tras él la puerta de la sala de cirugía y volvió a su escritorio. Aunque eran las 3:15, Neil estaría probablemente despierto, trabajando en el material más reciente, en el despacho contiguo a su dormitorio. Afortunadamente los exámenes de la tarde, recién enviados por uno de los internos, estaban ya en su bandeja de entrada. Morley eligió la carpeta de Lang y comenzó a examinar las fichas. Sospechaba que las respuestas de Lang a algunas de las palabras claves y las sugerencias que escondían mentiras encubiertas en las preguntas arrojarían alguna luz sobre el motivo real que se escondía en su ecuación de sueño y muerte. La puerta que comunicaba con la sala de guardia se abrió y entró un interno. «¿Quiere que me haga cargo del gimnasio, doctor?». Morley lo despidió con un gesto. «No se moleste. Vuelvo en un momento». Escogió las fichas que quería y se retiró. Contento de encontrarse lejos del brillo deslumbrador de las lámparas, había retrasado su regreso tanto como pudo, y eran las 3:25 de la madrugada cuando por fin salió de la oficina y volvió a entrar en el gimnasio. Los hombres estaban sentados donde los había dejado. Lang lo miró mientras se acercaba, con la cabeza apoyada cómodamente en un cojín. Avery estaba repantingado en su sillón, con la nariz metida en una revista, mientras que Gourel, oculto por el respaldo del sofá, estaba inclinado sobre el tablero de ajedrez. «¿Alguien quiere café?»,
Preguntó Morley decidiendo que necesitaban algo de ejercicio. Ninguno de ellos levantó la mirada ni respondió. Morley se sintió un poco molesto, sobre todo con Lang, que miraba más allá de él, concentrado en el reloj. Entonces vio algo que lo hizo detenerse. En el suelo, a 3 metros del sofá, había una pieza de ajedrez. Se acercó y la recogió. La pieza era el rey negro. Se estaba preguntando cómo podía Gourel estar jugando al ajedrez sin una de las 2 piezas esenciales cuando se dio cuenta de que había otras 3 piezas más en el suelo. Miró a Gourel. Esparcidas por el suelo, debajo de la silla y el sofá estaba el resto de las piezas. Gourel se había desplomado sobre el taburete. Uno de los codos había resbalado y el brazo le colgaba entre las rodillas, con los nudillos descansando en el suelo. Con la otra mano se sujetaba la cara, la mirada muerta fija en sus pies. Morley corrió hacia él, gritando: «Lang, Avery, traigan a los enfermeros». Llegó hasta Gourel y lo apartó del taburete. «Lang», llamó de nuevo. Lang seguía mirando el reloj, su cuerpo rígido en una postura irreal, como si fuera un muñeco de cera. Morley dejó a Gourel en el sofá, se inclinó y miró la cara de Lang. Después se acercó a Avery, tendido detrás de la revista, y lo sacudió por el hombro. La cabeza de Avery se balanceó, tensa. La revista se le escurrió y se le cayó de las manos. Los dedos quedaron rígidos en la misma posición frente al rostro. Morley apartó las piernas de Avery del tocadiscos. Lo conectó y subió el volumen al máximo. Encima de la puerta de la sala de guardia una alarma empezó a sonar en el silencio de la clínica. ¿No estaba con ellos?, preguntó Neil bruscamente. No, admitió Morley. Estaban de pie junto a la puerta de la sala de urgencias. 2 internos acababan de desmantelar la unidad de electroterapia y se llevaban la consola en un carrito. Fuera, en el gimnasio, se escuchaba un silencioso pero ajetreado ir y venir de enfermeras e internos. Excepto una lámpara, todas las demás estaban apagadas, y el gimnasio parecía un escenario abandonado al final de una actuación. Fui al despacho para recoger unas pruebas, explicó Morley. No estuve fuera más de 10 minutos. Se suponía que debía vigilarlos continuamente, gruñó Neil. No podía irse cuando le diera la gana. ¿Por qué cree que preparamos todo el circo ese del gimnasio? Eran más de las 5:30. Después de trabajar sin esperanza en los 3 hombres durante un par de horas, estaba casi completamente agotado. Bajó la vista hacia los cuerpos, inertes en sus camillas, con las sábanas que los cubrían hasta la barbilla. Apenas habían cambiado, pero sus ojos estaban abiertos y no parpadeaban, y sus caras, inexpresivas, no demostraban actividad psíquica alguna. Un interno se inclinó sobre Lang con una jeringuilla con aguja hipodérmica en la mano. Morley miró al suelo. De todas formas, creo que se han ido. ¿Cómo puede decir eso?, dijo Neil apretando los labios. Se sentía frustrado e impotente. Sabía que Morley tenía razón, los 3 hombres estaban en un estado terminal, no respondían ni a la insulina ni a la electroterapia, en un estado semicatatónico pero, como siempre, sin pruebas concluyentes se negaba a admitirlo. Volvieron a su despacho y cerró la puerta. Siéntese, dijo ofreciéndole una silla a Morley y paseando después por la habitación mientras se golpeaba con el puño la palma de la otra mano. Está bien, John. ¿Qué pasa? Morley cogió una de las fichas de las pruebas que estaban encima del escritorio y la sostuvo en equilibrio entre los dedos. Las frases nadaban en su mente, vacilantes e inciertas, como si fueran peces ciegos. ¿Qué quiere que le diga?, continuó. ¿Reactivación del imago infantil? ¿Una regresión al gran útero del sueño? O, por decirlo de un modo más sencillo todavía, un ataque de resentimiento. Continúe. Morley se encogió de hombros. La conciencia continua es más de lo que el cerebro puede soportar. Cualquier señal que se repite con bastante frecuencia con el tiempo pierde su significado. Diga la palabra sueño 50 veces. Llega un momento en que la autoconciencia del cerebro se embota. Y no es capaz de comprender quién o qué es, y va a la deriva. ¿Qué hacemos entonces? Nada.
recorrer todo el camino de nuevo hasta la primera lumbar. El sistema nervioso central no puede ser narcotizado. Neil negó con la cabeza. Divaga, dijo secamente. Hacer malabares con generalidades no va a traer de vuelta a esos hombres. En primer lugar, tenemos que averiguar qué les ha pasado, lo que realmente sintieron y lo que vieron. Dubitativo, Morley frunció el ceño. Esta selva está marcada como privada. Y aunque lo consiga, este dramático retiro psicótico tendrá algún sentido. Por supuesto que lo tendrá. Por muy disparatado que nos parezca a nosotros, era suficientemente real para ellos. Si sabemos que el techo se les cayó encima, o si todo el gimnasio se llenó de helado o se convirtió en un laberinto, tendremos algo en lo que trabajar. Se sentó encima del escritorio. ¿Recuerda esa historia de Chekhov de la que me habló? ¿La apuesta? Sí. La leí anoche. Está mucho más cerca de lo que trata de decirme de lo que piensa. Miró el despacho a su alrededor. La habitación en que el hombre se encierra durante 10 años simboliza la mente llevada a los límites más lejanos de la autoconciencia. Algo muy similar ha ocurrido con Avery, Gourel y Lang. Deben de haber llegado a un punto más allá del cual ya no podían contener la idea de su propia identidad. Pero lejos de ser capaces de captar la idea, yo diría que no eran conscientes de nada más. Como el hombre frente al espejo esférico, que solo puede ver un ojo gigante que le devuelve la mirada. Así que cree que su retiro es una huida directa desde el ojo, el abrumador ego. Nada de huida, corrigió Neil. El psicótico nunca se escapa de nada. Es mucho más sensible. Simplemente reajusta la realidad para adaptarla a sí mismo. Un buen truco para aprender, también. La habitación de la historia de Chekhov me dio una idea de cómo pueden ser reajustados. El equivalente particular de esa habitación era el gimnasio. Empiezo a darme cuenta de que fue un error meterlos allí, con todas esas luces, la enorme planta, esas paredes tan altas. Simplemente exageraron la sensación de sobrecarga. De hecho, el gimnasio podría haberse convertido fácilmente en una proyección externa de sus respectivos egos. Neil tamborileó con los dedos en el escritorio. Sospecho que en este momento creen estar recorriendo un gimnasio que ha aumentado a un tamaño enorme o que se ha adaptado a sus propias dimensiones. Esto último es lo más probable. O sencillamente han metido el gimnasio en su interior. Morley sonrió con tristeza. Así que todo lo que tenemos que hacer ahora es atiborrarlos de apomorfina y convencerlos de que salgan. Suponga que se niegan. No lo harán, dijo Neil. Ya lo verá. Llamaron a la puerta. Un interno asomó la cabeza por el quicio. Lang ha vuelto en sí, doctor. Pregunta por usted. Neil se levantó de un salto. Morley lo siguió por el pasillo. Lang estaba acostado en su camilla, el cuerpo inmóvil bajo la sábana. Sus labios ligeramente separados. Ningún sonido salía de ellos, pero Morley, inclinado sobre él y junto a Neil, podía ver su hueso yoides vibrar espasmódicamente. Está muy débil, advirtió el enfermero. Neil acercó una silla, se sentó al lado de la camilla e hizo un esfuerzo visible de concentración mientras flexionaba los hombros cuanto podía, inclinaba la cabeza sobre Lang y escuchaba. 5 minutos más tarde se incorporó de nuevo. Los labios de Lang temblaron. Su cuerpo se arqueó bajo la sábana, tirando de las correas y entonces se calmó un poco. Neil. Neil, susurró. El sonido, un hilillo de voz estrangulada, parecía provenir del fondo de un pozo. Neil. 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 Neil le acarició la frente con una mano pequeña, limpia. Sí, Bobby, dijo con dulzura. Su voz era como la caricia suave de una pluma. Estoy aquí, Bobby. Ahora ya puedes salir. Final del relato.